Ahorita pasamos a lo que es el tema. Señor, le damos las gracias, Padre, por sus bendiciones y sus cuidados. Gracias por ese sacrificio que hizo por cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que a veces no lo valoramos y que se nos olvida, pero estamos aquí, Señor, atentos a su palabra. Ayude a cada uno, Señor, a escuchar, a abrir su corazón, a mí a compartir, Señor, lo que usted tiene para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendiga a los que van a escuchar también la predicación en internet, Padre, y que su palabra pueda penetrar, Señor, como dice, como espada de dos filos, y podamos de veras cambiar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, esta predicación se titula Resucita para vida. Amén. Y pues hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de lo cual no hay duda alguna. Los 4 evangelios nos narran con diferentes detalles la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Juan dice que María Magdalena fue al sepulcro y cuando vio la piedra removida fue a decirles a Simón Pedro y a Juan, el discípulo amado por el Señor. Estos corrieron a la tumba y se dieron cuenta de que efectivamente el Señor había resucitado. Lucas comenta también que eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, los que avisaron a los apóstoles que el Señor había resucitado. En Mateo nos dice que hubo un gran terremoto por un ángel que descendió del cielo y después de remover la piedra le dijo a las mujeres que habían ido a terminar la obra en el cuerpo de Jesús: no teman, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, como les dijo. Amén. También existen pruebas que nos confirman su resurrección, como su tumba vacía, su cuerpo que se levantó, y no hay quien pueda comprobar lo contrario. La Biblia nos dice también que Jesús se le apareció a muchos y pudieron ver con sus propios ojos no solo su presencia, sino también las marcas de sus heridas. Por ejemplo, en Mateo 28:9 dice que Jesús le salió al encuentro a María Magdalena y a la otra María cuando iban a avisar las nuevas a los discípulos. En Lucas 24, del 13 al 35, nos narra que Jesús se acerca con 2 discípulos que iban camino a Emaús y él los reprende fuertemente por su incredulidad y les enseña lo que las escrituras decían de él. En Juan 20, 19 al 29 nos dice que estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y poniéndose en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. 8 días después, reunidos en el mismo lugar a puerta cerrada, llegó Jesús y se puso en medio de ellos y le mostró a Tomás las marcas en su cuerpo, pues éste no había creído aún que Jesús había resucitado. También Juan 21 del 1 al 14, la escritura narra que Jesús se aparece a 7 de sus discípulos en el mar de Tiberias y los bendice con una pesca de 153 peces. Amén. Entonces no hay duda, hermanos, el Señor ha resucitado. Estamos contentos y agradecidos por eso. Su cuerpo no está en la tumba y hubo muchos testigos que lo vieron vivo después de haber muerto. Gloria a Dios por esto. Pero hoy nos vamos a enfocar en el ejemplo del Señor. Nos gozamos porque Él resucitó. Amén. Porque por Él tenemos esa esperanza. Pero Él también quiere que tú y yo tengamos esa resurrección para vida. Entonces, en su ejemplo vamos a encontrar la clave para nosotros tener esa seguridad de resucitar un día con Él. Amén. Entonces, la primera pregunta dice: ¿pero cómo puedo estar seguro de que yo también resucitaré para vida? Ante esto hay 2 noticias, una buena y una mala. La buena es que la Biblia dice que todos vamos a resucitar, ¿sí? La mala es que no todos lo haremos para vida. En Apocalipsis 20, del 12 al 13 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él,
y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces llegamos a una verdad muy fuerte, hermanos. ¿Cómo puedo estar seguro, decía la pregunta, de que yo voy a resucitar para vida? Todos vamos a resucitar para ser enjuiciados por Dios. Él nos va a leer ahí la cartilla, todo lo que hicimos, lo que no hicimos. Y meditando en esto, puedo entender que si tú quieres resucitar para vida, no te alcanza solo con aceptar a Cristo en tu corazón. Esto es algo fuerte, sí escucharon bien. Si tú quieres resucitar para vida, no te alcanza solo con aceptar a Cristo en tu corazón. ¿Por qué les digo esto? Porque hay muchas personas que cuando tú les predicas o se convierten, hacen la oración de fe y al poco tiempo tú ves que vuelven atrás. Entonces, eso significa que no es una garantía el que tú aceptes a Cristo en tu corazón. Tiene que haber algo más. Es importante, pero algo tiene que haber más. Entonces, el Señor nos va a decir el día de hoy qué es lo que necesitamos. Porque dice Mateo 7:22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿cómo alguien puede hacer milagros, puede hacer grandes proezas, pero el Señor le puede decir que no lo conoce? Pues ese alguien es alguien que en su vida no quiso cambiar, que no tuvo una vida de obediencia y que usó el nombre del Señor, porque el nombre del Señor tiene poder, amén. Y para eso hizo muchos milagros, pero el Señor no lo conoció. Entonces, ¿cómo nos puede conocer el Señor? Vamos a entrar a la segunda verdad. Dice, no puede haber resurrección sin obediencia. Las obras manifiestan esa conversión genuina en la vida de cada creyente. Amén. Entonces, aquí ya vamos viendo que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para poder levantarse de la muerte fue absoluta obediencia al Padre. Absoluta obediencia. Él no le regalaron nada, no le dieron nada por ser quien era, sino él fue obediente hasta la muerte. Amén. Entonces, pero si la salvación es por gracia, ¿por qué tengo que tener una vida de obediencia? Entonces, el saber que la salvación no es por obras, muchas veces nos da una falsa seguridad. Debemos tener cuidado con esto. Entramos a un pequeño dilema porque todavía a veces mucha gente piensa que porque ya hizo la oración de fe y ya se considera cristiano por venir al templo, ¿sí? Está segura su resurrección para vida. Y eso no es correcto, no es cierto, o es una mentira como tal, porque la Biblia no dice eso. Entonces, es importante que tomemos en cuenta esto porque el Señor quiere obediencia. Estamos hoy recordando la resurrección del Señor, pero también nosotros queremos estar un día con Él, levantados de la muerte para vida. Amén. Entonces, ya se van dando cuenta un poco de qué trata este tema. Se fijan que cada uno tiene en sus manos su resurrección para vida, la que le da seguridad un día de estar siempre en la presencia del Señor después de la muerte. Esto solamente depende de ti. Y ahorita les hablaba acerca de aceptar a Cristo en tu corazón, pero hay algo más, porque cuando aceptas a Cristo en tu corazón, bueno, yo en lo personal, el día que lo hice, esperaba yo sentir quizás ese fuego, esa unción, ¿sí? Algo sobrenatural, pero la realidad es que no sientes nada. Haces la oración de fe queriendo sentir quizás esa guía del Señor y solo oras y no pasa nada. Entonces eso de repente te pone en duda porque dices, quizás lo hice mal, quizás estoy en pecado y el Señor no me escuchó.
Y yo recuerdo cuando estaba niño, un tiempo me tocó ver varias películas del rapto, de cosas de esas fuertes y uno niño, imagínense. Entonces, me acuerdo que yo decía, Señor, pues, si vas a venir, pues yo quiero también irme, ¿verdad? Y aceptaba al Señor cada que me daba miedo, me acordaba y me ponía a orar y no, pero pues no sentí nada otra vez. Híjole, yo creo que me voy a tener que quedar. Y un día, me levanté y no había nadie en la casa, se habían ido, se fueron. Y ya se imaginan, yo dije, Señor, ya vino el Señor y me quedé. O sea, fue algo duro, pero es algo muy común y es algo que todavía pasa, porque aún no tienes quizás esa seguridad de resucitar para el Señor, ya sea que Él venga o que mueras y esperes el día que el Señor tiene preparado. Entonces, tiene que haber algo más, como les decía, esa seguridad de decir, Señor, ahora yo estoy seguro de que voy a resucitar para vida, pero pues todo implica un sacrificio, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir y en su vida podemos ver, como les decía, obediencia total al Padre. Otra verdad es que Él no resucitó para vida eterna por ser el Hijo de Dios, sino por su obediencia. Él venció a la muerte por ser obediente y en Él podemos encontrar el ejemplo de esa obediencia, ¿sí? Y vamos a leer los versículos que leímos ahorita al inicio. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 9. Vamos a iniciar con el 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aquí nos encontramos con algo muy interesante que la Biblia nos marca. Dice que fue oído a causa de su temor reverente y dice que él pedía con ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte. Pero entonces, ¿cómo fue oído? ¿Cómo fue escuchado? Sí murió. Si el Señor estaba pidiendo ser librado, ¿cómo dice la Biblia entonces que fue oído? Entonces aquí tenemos algo tremendamente fuerte, hermanos, lo vamos a ir viendo. Entonces aquí tenemos el máximo ejemplo de obediencia hecho por Cristo Jesús para todos los que le seguimos. Hay dos tipos de obediencia. La primera es la que nos gusta, es la fácil de hacer. Por ejemplo, no dejen de congregarse y en especial cuando vamos a Cancún, pues eso no es difícil, ¿o sí? Cuando vamos a algún evento y hay recreación, hay comida, pues es fácil obedecer al Señor. Sí, es fácil ir, porque no te implica nada. Por otro es, por decir, más bienaventurado es dar que recibir, darle a alguien alguna necesidad que tiene. Esas son cosas fáciles para un cristiano. Y luego está la que no nos gusta y aún así tenemos que hacer. Esa es la verdadera obediencia. ¿Sí? Ama a tus enemigos, perdona a quien te hace daño. Son mandatos que el Señor nos hace. Amén. Y ahí es donde podemos ver quién es un verdadero cristiano, un verdadero hijo, digno de esa resurrección y quién no lo es. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros le mandamos a nuestro hijo, quizás, cámbiate, vamos a ir al centro a comprarte unos tenis, y él lo hace, ¿está obedeciendo o no está obedeciendo? Está obedeciendo, amén. Pero si tú le mandas algo que no le gusta y lo hace pero renegando, ¿está obedeciendo o no está obedeciendo según la Biblia? Está obedeciendo, amén, pero no lo está haciendo de la mejor manera. Entonces el Señor entiende estos puntos y por medio de su ejemplo nos dice cómo tenemos que hacer. Él nos entiende, hermanos. Él nos entiende, Él te entiende cuando tú pides al Señor y sientes que no te contesta. Él te entiende cuando esa respuesta quizás es contraria a la que tú querías. Él entiende eso. Pero Él quiere que tú seas obediente porque hay una garantía ahí.
si tú eres obediente. Entonces, vamos a ver Marcos capítulo 14, versículos del 33 al 42, que es la oración en el huerto del Getsemaní, para resolver esta pregunta. ¿Cómo fue oído si Cristo no fue librado de la muerte? La cuestión que nos plantea Hebreos, ¿sí? Vamos a meditar en ella. Dice el versículo 33, y tomando consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Amén. ¿Cuál es la primera petición del Señor Jesucristo para el Padre? Aparta de mí esta copa. Amén. Y imagínense, estamos frente a algo histórico que solamente pasó una sola vez y va a pasar una sola vez. Imagínense al Señor Jesucristo, al Hijo y al Padre desde el inicio, juntos, en obediencia absoluta, en ningún desacuerdo, desde Génesis. Ellos están ahí sobre, dice el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas, el Padre ordenando al Hijo, el Hijo obedeciendo, y no hay ningún problema. En Éxodo, ¿sí? Deuteronomio, Levítico, todos los libros de la Biblia nos muestran cómo el Señor Jesús se manifiesta. Amén. Y hay una obediencia absoluta sin ningún problema. Hasta que llegamos aquí. Quiero que se pongan a pensar lo que el Señor hizo por ti y por mí. Lo que no había pasado nunca en la historia está pasando aquí. Hay un desacuerdo entre el Padre y el Hijo, por culpa mía y por culpa tuya. El Señor está pidiendo, Señor, aparta de mí esta copa. Sí, esa es la petición que el Señor está haciendo. Y antes el Señor salía de acuerdo con el Padre, no había problema, pero ahora Dios se tiene que reservar ese sí y decirle, no, no puedo apartar de ti esta copa. Y el Señor Jesucristo, como segunda petición, dice, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa es la petición que el Padre acepta. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se dan cuenta? El Señor sabía lo que iba a padecer. El Señor sabía lo que venía y está pidiendo que sea librado. Y como Dios le dice que no, Él dice entonces que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Y qué podemos ver aquí? Yo les decía que Él nos entiende, porque Él también le dijeron no. A Él también le dijo el Padre, no vamos a darle por ahí, vamos a darle por acá. Vas a tener que morir. ¿Sí? Y este sacrificio tan grande lo hizo por nosotros, que a veces no lo entendemos. Dice el 37, vino y luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. ¿Y qué recibió? Pues la misma respuesta. No, vas a morir. Y en esa muerte él sabía que el Padre pues no podía bajar con él, que iba a estar solo. Entonces, ¿se imaginan la obediencia que se requiere para hacer eso? ¿Se imaginan lo fuerte de la situación al saber lo que viene siendo Dios y aún así estar de acuerdo, aceptando eso? Y nosotros todavía cuando tenemos que obedecer, nos tomamos esa libertad de decir que no, que para qué, que por qué, que a mí no me mandan, yo soy libre. ¿Sí? ¿Se dan cuenta?
El Señor fue obediente, sin merecerlo nosotros. Él nos pone la muestra. Dice el 40, al volver otra vez, los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino a la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansen o descansad. Basta, la hora ha venido. Y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, aquí se acerca el que me entrega. Entonces, ¿cuál fue el veredicto de Dios? Pues no vas a ser librado, vas a morir. ¿Sí? Después de orar 3 veces, el Hijo entiende que el camino es la muerte para salvación de todos. ¿Sí? Y dice, volvemos a Hebreos capítulo 5, voy a retomar el versículo 8. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Sí? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que, ¿qué? Para todos los que le obedecen. ¿Se fijan qué clara es la escritura? Entonces, si aquí dice, primero punto 1, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Quiere decir que el Señor era desobediente? No, sino más bien que la obediencia genuina se ve cuando estamos en desacuerdo con Dios. Y aún así hacemos las cosas que tenemos que hacer. Entonces, cuando tú estés en ese problema o en esa duda de saber qué tienes que hacer y el Señor te dice y no quieres, de todos modos hazlo, hermano. Hazlo porque tienes una garantía ahí. Si tú lo haces, vas a dejarle las cosas a Dios y lo que venga es de Dios y no es tuyo. Pero si tú te tomas esa libertad de hacer lo que tú quieres, tú te vas a ser responsable de las consecuencias. Amén. Entonces, lo segundo es, dice, habiendo sido perfeccionado, quiere decir que cada uno de nosotros nos perfeccionamos mediante la obediencia. Tú quieres ser perfecto cada día, ir avanzando a la perfección como el Señor quiere, pues sé obediente. Sé obediente y la Biblia nos marca los roles de cada uno como hijos, como padres, ¿sí? Como cristianos. Todo lo que Él nos dice, cómo debemos de comportarnos, qué tenemos que hacer, predicar. ¿Sí? Eso es la obediencia que el Señor quiere. Entonces habría que preguntarse si en realidad la estamos haciendo. Entonces, solo los que están seguros de su resurrección en Cristo procuran diligentemente hacer la voluntad de Dios. Si nos esforzamos a diario en ser obedientes al Señor, tenemos esa garantía de una vida eterna con Cristo. Amén. Entonces, el apóstol Pablo sabía esto. Hay una garantía en esto y lo vamos a ver en Primera de Corintios 9, 24 al 27. Vamos a darle lectura. Dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero solo uno se lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Nosotros, en cambio, para una incorruptible. Por eso yo corro así, no como a la aventura. Peleo así, no como quien golpea al aire. Más bien, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Para correr esta carrera se requiere disciplina, ¿sí? Y obediencia. Hermanos, esto es muy delicado y quiero que se lo lleven en sus mentes. Si no eres obediente, aunque la salvación sea por gracia, no vas a resucitar para vida eterna. La única forma de que tú tengas esa seguridad es que seas obediente. Tiene que haber un sacrificio en esta vida, para eso está.
para tú demostrarle al Señor que estás agradecido por esa salvación que ya Él pagó. ¿Sí? Ahí está la solución. No me voy a poner a descansar porque el Señor ya hizo todo, sino todo lo contrario. Porque el Señor ya hizo todo, yo tengo que trabajar. Y tengo que demostrarle a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, que yo soy un hijo de Dios, que soy diferente, ¿sí? Que no voy con el mundo, que no voy como ellos van, que no vivo como ellos viven. Entonces, esa es la garantía que el Señor tiene para nosotros. La resurrección es la muestra clara de que si tú obedeces, vas a levantarte para vida. ¿Sí? Acuérdense que les dije al inicio, todos vamos a estar de pie un día, porque tenemos que hacer cuentas con el Señor. Pero solo de ti depende si esta resurrección es para vida o para castigo eterno. Amén. Entonces, si eres un cristiano obediente, un verdadero hijo de Dios, ahora sí puedes decir, vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Timoteo 4, versículos del 7 al 8. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. ¿Ustedes escuchan duda en las palabras de Pablo? No hay duda. Él dice, me espera la corona de justicia, la cual me dará el Señor mismo. ¿Por qué? Porque Pablo había corrido la carrera, dice que ha guardado la fe, y le está diciendo a Timoteo, yo ya voy a retirarme, ya voy a morir, pero estoy seguro que me espera la corona de justicia. ¿Cuántos pueden decir esto? ¿Ven? No se oye. ¿Ven? Esa es la garantía, hermanos, y tenemos que hacerla de nosotros. Y este mensaje es algo breve, pero es muy profundo. Quiero de veras que medites en él y que cada que vayas a tomar una decisión, de hoy en adelante te acuerdes, lo que estoy haciendo es para vida o es para condenación. Llévatelo de verdad porque es algo bien, bien importante. Y un día cuando estemos ante el, ante el Señor, no vas a poder tener excusas porque tienes esa libertad y ese dominio propio de decidir. Amén. Y el Señor, así como resucitó, quiere que tú y yo también estemos con Él un día. Hay que hacer las cosas, hay que tomar esa cruz que nos habla la Escritura. Tomen su cruz y síganme. Esa es la cruz a la que se refiere. Que hagas lo que Él manda, que seas obediente. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra. Señor, agradecidos estamos, Padre, porque en su ejemplo podemos encontrar esa puerta abierta para la salvación y para esa resurrección para vida, Señor. Queremos glorificarle, queremos ser cada día, Señor, perfectos como usted es perfecto. Ayúdenos de veras a hacer las cosas que a usted le agradan, a estar, Señor, en el lugar correcto, perdón, a tomar decisiones correctas, Señor, en dónde nos reunimos, a dónde vamos, con quién platicamos, a procurar, Señor, ser obedientes en todo tiempo, porque es lo que a usted le agrada. Y si usted mostró obediencia, Señor, para nosotros que estábamos perdidos y que no valíamos nada, sin usted tener necesidad, Padre, de venir al mundo y hacer todo esto por nosotros, ¿cuánto más nosotros que tenemos una deuda no vamos a ser obedientes, Padre? Ayúdenos, de verdad. Gracias, Padre, por sus bendiciones y sus cuidados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar.